Saludos estudiantes de matemática, espero que estén muy bien allá en su casa. Vamos hoy a trabajar con el tema siguiente, dos rectas paralelas con una secante. Pero antes quisiera extenderle mi agradecimiento en diferentes países por el apoyo que han tenido en este canal. Francia el Profe, en Nicaragua, en Venezuela, México, Colombia, Costa Rica y también mi propio país natal, República Dominicana. Todo el mundo agradecido por su apoyo, cada seguidor de mi canal, Francia el Profe. Me gustaría mencionar nombre, pero es muy extenso, eso mucho, y el tiempo no me da, pero le deseo con todo mi corazón ricas bendiciones, que el Señor me le bendiga y le supla todas sus necesidades a ustedes y a su familia, que no le falte la salud a cada uno de ustedes. Bien, de esta manera iniciamos este tema en este día. Dos rectas paralelas con una secante. Observamos que estas dos rectas paralelas con una secante forman ángulos. Vamos a ver cuántos ángulos forman, los tipos de ángulos en pareja que se forman y también veremos solamente la definición. Bien, vamos a verlo en este momento. Observamos acá que se forman 8 ángulos cuando tenemos dos rectas paralelas con una secante. El ángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, vamos a ver los tipos de ángulo en pareja que se forman y luego entonces veremos la definición, ¿sí? Aquí tenemos, se forman 8 ángulos, como dijimos, en pareja, que son los siguientes. Ángulos alternos internos, que son el ángulo 4 y el ángulo 6. Noten que están dentro de la paralela, al lado opuesto de la secante. El ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos alternos internos. Ahorita, más tarde, le haré las definiciones de ese tipo de ángulo. También encontramos el ángulo correspondiente entre paralelas, que son los siguientes: el ángulo 1 y el ángulo 5, el ángulo 3 y el ángulo 7, el ángulo 2 y el ángulo 6, y el ángulo 4 y el ángulo 8. También encontramos ángulos alternos externos, que son el ángulo 2, aquí lo tenemos, y el ángulo 8. El ángulo 1 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. También encontramos ángulo adyacente o par lineal, que son los siguientes, pareja: el ángulo 1 y el ángulo 2, el ángulo 1 y el ángulo 4, el ángulo 3 y el ángulo 4, el ángulo 6 y el ángulo 7, el ángulo 7 y el ángulo 8 son ángulos adyacentes o par lineal. Luego, repito, veremos las definiciones de cada uno de esos tipos de ángulos que se forman en esas dos rectas paralelas con esa secante. También tenemos acá ángulos opuestos por el vértice, que son el 1 y el ángulo 3, el ángulo 5, el ángulo 7, notamos también el ángulo 2 y el ángulo 4, el ángulo 6 y 8. También podemos apreciar y ver ángulo conjugado interno y ángulo conjugado externo. Ángulos conjugados internos son el 3 y el 6, y ángulos conjugados externos son el ángulo 1, el ángulo 8, el ángulo 2 y el ángulo 7. Vamos ahora a ver las definiciones de cada uno de esos tipos de ángulos que podemos observar y ver y extraer en esa dos rectas paralelas con esa secante.
Bien, tenemos dos ángulos son correspondientes si se encuentran en el mismo semiplano con relación a la secante. Uno es interno y el otro externo y no son adyacentes. Dos ángulos son alternos internos si están situados en semiplano opuesto con respecto a la secante y no son adyacentes. Dos ángulos son alternos externos cuando están ubicados en semiplanos opuestos con respecto a la secante en el espacio exterior a las rectas dadas y no son adyacentes, como lo vimos en los pares de ángulos que mostramos. Ángulos conjugados son pares de ángulos ubicados en el mismo plano respecto a la secante. Estos pueden ser conjugados internos y conjugados externos, como lo vimos en los pares de ángulos que vimos en las dos rectas paralelas con esa secante. Ángulos opuestos por el vértice son cuando los lados de uno son semirrecta opuesta a los lados del otro. Esto es los ángulos, los tipos de ángulos que podemos observar y apreciar en dos rectas paralelas con una secante. Si le pareció interesante esta explicación de dos rectas paralelas con una secante y le gustó el video, puede dejar sus comentarios y seguir viendo estos tipos de temas de geometría. Muchas gracias y bendiciones.